Muy buenas noches para todos nuestros oyentes del programa Biblia para la Comunidad del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Es un gusto estar con ustedes una vez más en esta noche y en esta ocasión de viernes leyendo o comentando más bien el Evangelio del domingo, que en este tiempo corresponde al quinto domingo de Cuaresma. Un saludo también para nuestro máster, Donald Fernando, que nos acompaña en el estudio esta noche. También quiero presentarles a nuestro invitado especial, el profesor Manuel Tenjo, profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y de la Unidad Centro Fuego Nuevo de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad. Profesor Manuel, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Qué gusto saludarlos a todos, me encuentro muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo esta palabra de Dios, este mensaje que tiene para nosotros hoy el Señor en este quinto domingo de Cuaresma. Muy bien, profe Manuel, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación de compartir este espacio de comentario. Es un espacio de comentario al texto que nos propone la liturgia para el domingo. Como lo decíamos, quinto domingo ya de Cuaresma, ya nos preparamos, Manuel y Radio Escuchas, a celebrar la Pascua 2023. Pero antes de iniciar este espacio de estudio, de comentario del texto, quisiera invitarlos a todos los que nos siguen a través de esta transmisión de la emisora Minuto de Dios Bogotá, para que invoquemos la presencia del Señor, para que a través de su Espíritu se haga presente en esta noche con nosotros, a través de esta comunidad que estudia el texto bíblico, aprovechando el recurso de los medios de comunicación como es la radio. Señor Jesús, en esta noche queremos pedir tu presencia en medio de nosotros. Hoy nos une a través de la virtualidad, a través de la radio, este mecanismo de comunicación que nos permite entrar en contacto y crear una comunidad, si se pudiera llamar virtual, una comunidad radiofónica. Que tu espíritu, ese espíritu que habita en nosotros, que mueve también esta experiencia de fe, pues sea el que nos acompañe durante este espacio de encuentro y acompañe de manera especial al profe Manuel que nos comparte esta palabra en esta noche. Profe Manuel, ¿cómo abordamos este texto? Un texto con varias novedades, ¿no? Quinto domingo de Cuaresma, el séptimo signo de Jesús en el Evangelio de Juan, que es la resurrección de Lázaro. Bueno, varios elementos que vale la pena. Etapas del duelo y una riqueza narrativa. Es una narración. Juan 11, para que todos los que nos están escuchando busquen en su Biblia el Evangelio de Juan capítulo 11. Por favor todos, Biblia en mano, Juan 11. Juan y 11, si puedes cuaderno y esfero también. Entonces Juan 11, versículos del 1 al 45. Entonces, profe Manuel, ¿cómo abordamos este texto? Bueno, entonces, primero es una narración espectacular con muchos recursos narrativos. Recursos que van y vienen, van al pasado, vuelven y proyectan. Es muy interesante los recursos literarios. Está también la intencionalidad del autor sagrado. El autor sagrado, que lo hemos llamado Juan, de cariño, pues ha sido muy interesante porque él nos ha presentado 7 señales milagrosas, o 7 signos, 7 señales milagrosas, y este del capítulo 11, que es la resurrección de Lázaro, es el número 7. Entonces nos ha llevado, empezando en el capítulo 2 por las bodas en Caná, y nos va llevando paso a paso hacia la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Esa es la 8ª señal, como dejando la lista para que vivamos la Semana Santa y en la Semana Santa veamos la 8ª señal, que es la resurrección del Señor. Entonces lo primero que se puede observar es la 7ª señal del Evangelio de Juan. Lo segundo que observamos es que no existe una geografía de dónde está Jesús primero. Hay como 3 grandes momentos en el texto, 3 grandes momentos, y el primer momento es, por un lado, en Betania está Lázaro, la hermana Marta, María, nos las presentan en el primer versículo del capítulo 11, pero luego nos presentan a Jesús, y dónde está Jesús no es determinado. Parece que está en una fiesta, pero no es determinada.
sea, faltan elementos allí, como que nos lo dejan en el aire para que lo principal sea lo que ocurre en Betania. La segunda parte del relato pues va a ocurrir en Betania, la tercera parte del relato va a ocurrir en Jerusalén, donde los escribas, los fariseos, los saduceos confabulan contra Jesús para matarlo. Entonces son como 3 partes que hay en el capítulo 11. La primera, la de Jesús, bueno, hay una introducción y una conclusión. La primera, la de Jesús, la segunda en Betania, con la muerte y resurrección de Lázaro, y la tercera en Jerusalén, ya ubicándonos a nosotros con la pasión de Jesús, donde conspiran para matar a Jesús. Ya lo habían hecho al final del capítulo 5, después de esa señal de la sanación del paralítico de Betesda. Después de esa señal ya estaba la conspiración, ya habían decidido, pero estaban buscando el momento. Ahora con la resurrección de Lázaro ya está la decisión de matar a Jesús. Así que con esos elementos se ve que la intención tanto del autor como de la iglesia al leer Juan 11 es prepararnos para vivir la Pascua de Jesucristo. Muy bien, profe Manuel, y creo que encaja muy bien eso que acabas de hacer en esta presentación. Antes de la lectura del texto, no lo hemos leído, ya dijo el profesor Manuel antes de su intervención que alistáramos el texto, esfero y cuaderno para tomar nota de esto que vamos a compartir del Evangelio del quinto domingo. Entonces, interesante todo este marco narrativo, porque nos permite situarnos muy bien en lo que será la experiencia de la Pascua. ¿Qué vamos a celebrar? Además, obviamente, de la pasión, la muerte del Señor, también la resurrección. ¿Le parece, profe, entonces que con ese marco que usted ya ha hecho, entremos a la lectura? Una lectura que también el profe Manuel nos ha sugerido dividirla por partes, porque estamos hablando casi de un capítulo completo en el Evangelio de Juan. Vamos a hacer una lectura pastoral, espiritual, que nos lleve en el camino y vamos viendo cómo se trazan elementos como si fuera una gran trenza de hilos y elementos bonitos. Les quiero proponer una lectura desde las etapas del duelo. Allí donde tú estás, tal vez hayas tenido pérdidas de distinto tipo, por muerte de seres queridos, por situaciones difíciles, por pérdida de la pareja, en fin. Son como 20 causas de duelo. Piensa en un duelo y aquí está la primera parte. La primera parte está caracterizada por la presentación de personajes y la negación. Primera etapa del duelo, la negación. Vamos a leer desde el versículo 1 y lo vamos a leer hasta el versículo 15. Vamos juntos. Había un enfermo llamado Lázaro, era de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús comentó: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dijo a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Replicaron los discípulos: Rabí, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y vuelves allí? Jesús respondió: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Tras decir esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, ya se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que se hallaba en el descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vayamos allá. Esta es la primera parte, bien interesante, porque en esta primera parte nos ha presentado los personajes, a Marta, a María, a Lázaro, y de Lázaro nos dicen que está muy enfermo.
lo señala 2 veces que Jesús los amaba mucho. 2 veces está que Jesús los amaba mucho. Y le llegan con la noticia, no nos dice dónde está Jesús. Como que la cámara, si pensáramos en cámara, esta cámara nos muestra a Marta, María y Lázaro en Betania, pero a Jesús no nos dice dónde está. El asunto es que le llega a Jesús la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo y él dice, no, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. O sea, no, espere tantico que todavía falta. Y más adelante dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Hasta que por fin lo dice, Lázaro ha muerto. Aún los discípulos como que no alcanzan a comprender la situación. De hecho, ante la muerte de un ser querido, la separación de la pareja, una enfermedad terminal, una amputación de una parte del cuerpo, pues la reacción primera es negación, no puede ser. O sea, no. Veamos otro resultado, veamos otra situación. Cuando la pareja se separa también es la negación, no se puede hacer algo más. Cuando muere un ser querido no es cierto. Voy a poner un ejemplo. Cuando murió mi papá, yo en la mañana pasé a la casa, me despedí de él porque iba para un retiro del duelo. Y justo antes de mirar este texto bíblico, en ese retiro del duelo, me llamó mi cuñado y me dice, Manuel, ¿dónde está? Yo le dije, en tal lugar. Me dice, véngase que su papá se murió. Yo, ¿cómo así? Sí, le dio un infarto y se murió. Y yo luego le paso el teléfono a mi esposa y le digo, me al favor llamas a mi hermana que como que mi papá se murió. O sea, ya me dijeron se murió, que le dio infarto, se murió. Pero la negación es, no puede ser. No lo acepto. Yo me despedí de él esta mañana. Es como un mecanismo de defensa. ¿Ya? Como no puede ser. Uno espera la gloria de Dios, cree en la gloria de Dios y el tema de la gloria de Dios va a atravesar aquí el texto en 3, 4 oportunidades. ¿Ya? Pero es que hay amor de por medio. 2 veces nos va a mostrar ese amor de Jesús hacia Lázaro, hacia Marta y hacia María. Y no esperen que yo voy para allá, no se muera todavía, algo así, ¿no? No se muera todavía, que yo me voy a hacer cargo, vamos a defenderlo de la muerte. Esa es una realidad. Cuando es una enfermedad terminal es como pensar en un examen médico posterior, otro examen, ¿a dónde lo llevamos? O sea, es el rechazo a la muerte. Jesús no va a rechazar la muerte, pero sabe que tiene que combatir con ella. Muy bien, entonces según eso, esta primera parte, profe Manuel, estaríamos diciendo entonces que es un texto que nos va a enmarcar en un contexto ya de muerte. Curiosamente, en el tercer domingo, cuando miramos, por ejemplo, la samaritana, el encuentro entre Jesús y la samaritana, el tema era el agua, ¿sí? Una mujer que quiere, una comunidad, podríamos decir, en la samaritana que quiere calmar su sed de adoración. Jesús le dice, tú recordarás muy bien y nuestros oyentes, te digo que ni aquí ni allá, el Padre busca verdaderos adoradores en el Espíritu que lo glorifiquen. Parece la palabra gloria que me llama mucho la atención, la glorificación. Hace 8 días, en el cuarto domingo, no estamos en un contexto de muerte, pero sí de un ciego que cuando puede ver, glorifica a Jesús, glorifica al Padre a través de Jesús porque reconoce que Él es el Mesías. Y aquí nuevamente vuelve a aparecer en el contexto de muerte, que es la situación de Lázaro, el tema de la glorificación. Y es cuando dice, esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. A través de ella se dará a conocer la gloria del Hijo de Dios. O sea, es curioso, ¿no? En estos últimos 3 domingos, como vamos viendo el tema de la glorificación, del glorificar a Dios en diferentes circunstancias y en diferentes momentos. Y de acuerdo al enfoque que tú le estás dando a este comentario, Manuel, ¿cómo glorificar a Dios en momentos de muerte, de sufrimiento, en momentos de pérdidas? Buena pregunta, trataremos de responderla en el camino. Muy bien, ¿te parece si vamos entonces a, otro detalle, profe, si me permite, antes de pasar a la segunda parte, y es el momento, veo que aparece otra expresión de Jesús en el verso 9. Cualquiera puede caminar durante el día sin miedo a tropezar, porque la luz de este mundo ilumina su camino.
Lo mismo sucede también en el capítulo 4 de Juan y en el capítulo 8 de hace 8 días. Vuelve a aparecer otra vez que Jesús es la luz del mundo, ¿no? Es también muy repetitivo. Como en ese momento, no sé si estás de acuerdo conmigo, Manuel, en esos momentos de gran dificultad, cómo no perder la capacidad de la luz, de ver esa presencia del Señor en nuestra vida. Así es, ese es el punto clave, porque los discípulos cuando hablan, le hablan es de muerte, ¿ya? Ellos dicen, Él les dice vámonos para Judea y de una vez ellos saltan diciendo, pero es que es un contexto de muerte, porque hace pocos días ya te habían amenazado de muerte, ya te habían buscado para matarte allí en Jerusalén después de la sanación del paralítico de Betesda, ¿ya? Entonces, en el capítulo 9, donde está el ciego, otra vez buscándolo para matarlo, o sea, están buscando la ocasión. Entonces, volver a Jerusalén es meterse en el contexto de muerte. Tal vez algo que puedo ir concluyendo hasta ahí es que el final de la vida no es la muerte, sino que la muerte es parte de la vida. Muy bien, muy bien. Gracias, profe Manuel. Bien, le propongo entonces si vamos a la segunda parte que usted nos ha descrito del verso 16 al verso 32. Dice así la palabra del Señor. Tomás, por sobrenombre el mellizo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros a morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania está muy cerca de Jerusalén, como a 2,5 kilómetros, y muchos de judíos habían ido a Betania para consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Tan pronto como llegó a oídos de Marta, que llegaba Jesús, salió a su encuentro. María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún así, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Jesús le respondió, tu hermano resucitará. Marta replicó, ya sé que resucitará cuando tenga lugar la resurrección de los muertos, al final de los tiempos. Entonces Jesús afirmó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que esté vivo y crea en mí, jamás morirá. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir a este mundo. Terminada esta conversación, Marta se fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el Maestro está aquí y te llama. María se levantó rápidamente y salió al encuentro de Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo, se había detenido en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Cuando los judíos que estaban con María en casa consolándola, vieron que se había levantado rápidamente y había salido, la siguieron pensando que iría al sepulcro para llorar allí. Sin embargo, María se dirigió a donde estaba Jesús. Cuando lo vio, se puso de rodillas a sus pies y exclamó, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Comienza con esa frase y termina con 3 frases de muerte, porque Tomás dice, no, vamos a morir con él. Una frase muy interesante, vamos a morir con él, ¿ya? Pero bueno, 2 veces está Marta y María, cada una en su momento diciéndole a Jesús la misma frase. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿A quién le echaron la culpa entonces? A Jesús. A Jesús. Entonces la segunda etapa del duelo es esa, buscar culpables. Esa es la segunda etapa del duelo, buscar culpables. La culpa es del fulano, la culpa es del médico, la culpa es del medicamento, la culpa es del hospital, la culpa es de mi hermana. Siempre se están buscando culpables ante las pérdidas que tenemos en la vida. En este caso no es la excepción. Aun cuando la luz de Jesús brilla con esas frases tan impresionantes como yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que muere y cree en mí, no morirá jamás. Y luego remata con la pregunta, ¿crees esto? Entonces, en medio de eso, todos aquí los que estamos escuchando somos cristianos, pero no significa que la muerte de un ser querido no nos duela. Obviamente va a doler, por más que seamos seres humanos.
A veces es ese sentimiento de impotencia, especialmente ante la muerte de un hijo, porque uno como papá se ha prometido proteger a sus hijos. Y si ellos mueren, y mueren jóvenes, se siente uno más culpable porque no pudo protegerlo de la muerte. Este dolor aquí, cuando muere un hijo no tiene nombre. Cuando muere un hermano, no tiene nombre. Cuando muere el papá, pues uno se llama huérfano. O muere la esposa, entonces le dicen a uno viudo o viuda. Pero cuando muere un hijo o cuando muere un hermano, no hay nombre. Y cuando no hay nombre es más difícil agarrar el sentimiento. Entonces la única manera de salir adelante, como lo va a mostrar el resto del camino, es aferrarse a la resurrección del Señor. Y es lo que Jesús quiere insistir también aquí. Por eso la repetición del ¿crees esto? También ya lo había dicho al comienzo, para la gloria de Dios, para que crean. Y vuelve a aparecer aquí, para que crean. Y más adelante le va a llamar la atención por la misma frase. ¿No te he dicho que yo soy la resurrección en la vida? ¿No te he dicho que el que cree en mí no morirá, vivirá para siempre? Esa perspectiva que en ocasiones se vuelve limitada ante la muerte de un ser querido en la comunidad, una comunidad, Lázaro, que hace parte de una comunidad y muere alguien, creemos que la eternidad es como que rompe con la finitud, pero es que, como vimos en la parte anterior, la muerte es parte de la vida, pero al final no va a vencer la muerte, al final vence la vida. Y es lo que está mostrando aquí con un anuncio grandísimo, un anuncio, diríamos, escatológico, de vida eterna, de comunión con Dios, de comunión plena con Jesucristo eternamente. Muy bien, profe Manuel, si le parece, antes de irnos a nuestro primer corte en nuestro programa de esta noche, hagamos una pausa allí para que al regreso pudiéramos mirar algunos detalles, además de los que usted ya ha señalado, ¿no? Ese diálogo teológico, lo llaman algunos, entre Marta y Jesús. Marta no es ninguna caída al zarzo, como dicen las abuelas. Marta sabe de qué está hablando con el Señor, pero parece ser que le falta algo que sí tiene María, que lo veremos luego seguramente, que usted nos lo va a mostrar. Y podemos ver en esas dos actitudes, en la actitud de Marta, en la actitud de María, también elementos interesantes que nos pueden ayudar precisamente a entender esto que hoy, el estilo o el giro que usted le está dando al comentario del texto desde esa perspectiva del duelo. Ya regresamos en un momento con nuestro programa. De nuevo, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas del programa Biblia para la Comunidad del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, que cada viernes en la noche siguen este espacio de reflexión, de comentario exegético, también con pistas pastorales para una mejor comprensión del Evangelio dominical. En esta ocasión nos encontramos con el profesor Manuel Tenjo, del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, de la Unidad Centro Fuego Nuevo de nuestra facultad, y estamos teniendo un comentario en torno al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 45. Para los oyentes que apenas se conectan a nuestra transmisión, contarles que estamos haciendo una lectura por bloques. Es un texto bastante largo, bloques que el profesor va comentando y que nos va extrayendo lo mejor que podemos encontrar en este texto. Antes del corte estábamos, profe Manuel, en la segunda parte del verso 16 al verso 32, donde estamos ya presentando un espacio de muerte profunda. Los discípulos que dicen vamos a morir con él, en la boca de Tomás, luego el encuentro con Marta, luego el encuentro con María. Estábamos también deteniéndonos un poco en esos detalles y especialmente, por ejemplo, en esas actitudes de Marta, que era lo último que comentabas, ¿no? Así un es. Jesús que habla con palabras muy bellas, muy profundas, pero también una mujer, Marta, que responde, y una María que espera paciente el llamado del Señor. Sí, si bien la frase de Marta y de María son inicialmente la misma, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, las actitudes son distintas. La de Marta en primer lugar es salir al encuentro con Jesús. La de María es esperar. La de Marta es
dialogar con Jesús en un diálogo supremamente amplio, grande, marcado por la frase de yo soy la resurrección y la vida, el de acercarse, un diálogo en torno a la vida plena, en torno a esa vida plena que nos enseña Jesús. En tanto que María espera a que la llamen, espera allí a estar atenta. La expectativa también de los que están junto con María, se levantó y se fue, y de una vez piensa, ¿no? Se va para el sepulcro. Sin embargo, el hecho de levantarse ya es una perspectiva distinta. También sale al encuentro con Jesús, después de que la llaman. Se levanta. Un levantarse que va a aparecer también al final, cuando Lázaro, que dice levántate y anda. Un levantarse que tiene que ver con una resurrección, una palabra clave, egeiro, igual anástasis y anistemi, que nos permiten a nosotros ver cómo el levantarse tiene una connotación de resurrección, no de quedarse de una manera pasiva, sino de dar el siguiente paso en la relación. Subir de nivel. Y lo que va a venir enseguida. Bien, creo que el tercer bloque nos podríamos arriesgar a ese tercer bloque que nos permita a nosotros ver cuál era ese paso, qué es lo que sigue en este camino. Entonces vamos con el tercer momento de nuestra lectura, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 al 45. En esta ocasión vamos a leer del 33 al 35. Jesús, al verla llorar y a los judíos que también lloraban, lanzó un hondo suspiro y se emocionó profundamente. Después les preguntó: ¿dónde lo habéis sepultado? Ellos contestaron: ven, Señor, y te lo mostraremos. Entonces Jesús rompió a llorar. Llorar es constante también aquí en el relato. El llorar de Marta, el llorar de María, el llorar de los discípulos, de los judíos que acompañan, y el llorar de Jesús. Ese llorar de Jesús aparece en 3 ocasiones, porque en el versículo 32 dice: viéndolas llorar Jesús y observando que también lloraban los discípulos, se conmovió interiormente, se turbó. Y en el versículo 35 que dice: Jesús lloró, se conmovió hasta las lágrimas, lloró. Y en el versículo 38 dice: Jesús se conmovió de nuevo en su interior. O sea, 3 oportunidades en las que Jesús muestra toda su humanidad, diríamos, su situación ante la muerte del amigo. Es un amigo el que muere, y es un amigo al que ama mucho, que muere. Es un amigo que va a mostrar, hasta el momento ha sido un Lázaro pasivo, se gira en torno a él, a lo que se dice, pero está ahí, pero no está. Digamos que la tercera etapa del duelo es el llorar. El llorar es un desahogo normal ante una pérdida de un ser querido. El cuerpo necesita desahogarse, el alma, todo el ser necesita descubrir una salida, una perspectiva nueva, un limpiar los ojos y tratar de mirar de otra manera. Es un momento, es una pequeño trozo cargado de lágrimas. Y en esas lágrimas tiene que haber una mirada nueva. En esas lágrimas tiene que plantearse una nueva mirada. Casi que esta tercera parte es una transición hacia lo que sigue. No se puede quedar en el llorar, tiene que avanzar, pero ese llorar aparece en 3 ocasiones en Jesús, en los discípulos y en las mujeres que están allí. Y es interesante, Manuel, en este momento de la lectura del texto, que el sentimiento de Jesús no solamente es el llanto por el dolor de perder un amigo, sino también la solidaridad de Jesús con esa familia, con esos parientes, con esos amigos que también han perdido a un amigo. Y eso por un lado. Y por el otro lado, llama la atención que en el verso 4, cuando a Jesús le llega el recado de que Lázaro está enfermo y que parece ser que la enfermedad es grave,
que Jesús diga, no, esto no terminará en muerte, sino para la gloria de Dios, que hablábamos ahora, ¿sí? Pero llama la atención que aunque Jesús, sabiendo eso, es decir, que esa muerte no es definitiva, ya le dijo a Marta en el verso 25-26, mira, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí aunque muera no vivirá, ¿tú crees esto? ¿Sí? Aunque Jesús lo tiene claro y ya sabe lo que está sucediendo, llama la atención que llore. Es decir, ¿cómo entender esa expresión cuando ya el verso 4, el verso 25-26 nos han planteado como si Jesús tuviera una cara muy dura o un carácter muy fuerte para que eso no lo conmoviera? Sí, tú has señalado una palabra clave, la solidaridad de Jesús con Marta, con María, con los que están allí. Una solidaridad que muestra, yo estoy con ustedes, vivo con ustedes, camino con ustedes. Es esa encarnación de la palabra, la encarnación del verbo, de la palabra que nos había mostrado el capítulo 1, como que Jesús no es ajeno a la realidad humana, no es ajeno, no está exento de la realidad humana, sino que se solidariza y acompaña el proceso. Un proceso que ya él lo había anunciado, porque dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Que luego señaló, no, ha muerto. Y me alegro de que ustedes estén aquí, porque vamos allá para que crean. Y por eso Tomás exclama, bueno, vamos todos a morir con él. Entonces, ese momento de solidaridad, de acompañamiento, de transición, de mostrar el rostro humano de Jesús, no es el rostro de él, ya me lo sé todo, ya lo conozco todo. Es una profunda encarnación. Es Jesús el encarnado, no está por encima del sufrimiento humano, hace parte del sufrimiento humano. Muy bien, profe, pues si quiere vayamos entonces a nuestro cuarto bloque de lectura, que está del verso 36 al verso 40, como nos lo ha propuesto usted. Si quiere, sí, claro. Usted bien pueda. Los judíos comentaron entonces, mirad cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos al ciego, no podía haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y se fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le advirtió, Señor, ya huele, es el cuarto día. Replicó Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos, dejémoslos ahí, quitaron la piedra. Versículo 41, y luego vemos la otra parte que es bien interesante. Miren cómo se arman en las etapas del duelo. En la cuarta etapa del duelo se habla de conjeturas y supuestos. Si se hubiera hecho, si dio la vista al ciego, si Jesús dio la vista al ciego en el capítulo 9, ¿no hubiera podido haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Viene esa remembranza, que hay varias remembranzas en esta parte, porque también está la de Jesús que le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Son dos momentos de volver al pasado, como de remembranza. Pero en la primera es como recordar las señales de Jesús, el que convirtió el agua en vino, el que sanó al hijo del funcionario real, fue la segunda señal en Caná, el que camina sobre las aguas y multiplica los panes, el que sana al paralítico y sana al ciego de nacimiento, como recordando todo eso. Si ha hecho obras tan maravillosas, ¿por qué no podía sanar a Jesús a una distancia? Si la segunda señal fue sanar al hijo del funcionario real, mientras ellos estaban en Caná y el niño estaba en Cafarnaún, o sea, es una palabra poderosa. Si Jesús estaba, no sabemos dónde, desde allí hubiera podido haber dicho la palabra sanadora para que Lázaro no muriera. O sea, se arman todas las conjeturas. Los supuestos, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, y se vuelve a la remembranza, a la nostalgia, a no me toquen ese vals porque me mata.
Y ahí es donde se puede congelar el duelo, así como suena, congelar. Tal vez muchas personas tienen duelos congelados, los meten al refrigerador y un duelo nuevo activa los duelos anteriores. Entonces Jesús quiere como obligar, digámoslo así, tal vez no sea la palabra, pero empujar a la siguiente etapa, porque aún Marta como que quiere devolverse. Ya es el cuarto día, ya huele, ya no lo había dicho antes, que ya era el cuarto día. Entonces ya es el cuarto día, ya huelen. No, es que, ¿cómo le ocurre? Vamos a abrir el sepulcro, o sea, suena como a profanación, como una cosa rara, ¿no? Y Jesús le dice esas palabras en forma de pregunta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, si te vas a devolver a recordar cosas del pasado, recuerda cosas valiosas. Y recuerda que yo te lo acabo de decir en nuestro primer encuentro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Impresionante. Y es interesante, Manuel, una vez más, yo con ese verso 40 me devolvería al verso 4 Sí. del mismo pasaje, donde ha dicho, a través de ella se dará a conocer la gloria del Hijo de Dios. O sea, esta muerte, ya lo había dicho Jesús en el verso 4, cuando le dan el anuncio, esto no terminará en la muerte. Bueno, de hecho sabemos que muere, pero seguramente se refiere a esa pérdida de la esperanza total, cuando ya no se puede hacer nada. De hecho pensaba en el cuarto día, ¿no? El tercer día es el día de la resurrección. Es decir, ya en el cuarto día ya no se puede hacer nada. Ya se pasó tanto. De hecho, en la cultura judía, en el pensamiento judío, el alma permanecía hasta el tercer día en el cuerpo de la persona. Después del cuarto día ya abandonaba definitivamente el alma y ya empezaba la descomposición. Esa era un poco la interpretación judía para hablar de la descomposición del cuerpo. Quiere decir que ya con Lázaro no se puede hacer nada, ya su alma lo abandonó, porque incluso ya huele mal, ya está en un proceso de descomposición total. Pero vemos esa respuesta de Jesús, que creo que nos remite una vez más al verso 4. Mire, esta muerte es para la gloria, para que se manifieste la gloria del Hijo de Dios. Gloria del Hijo de Dios que venimos trabajando desde el encuentro con la samaritana, o incluso gloria que podríamos trasladar hasta el momento de la teofanía en el Tabor, en el segundo domingo de Cuaresma. Sabemos, yo trato de ver, Manuel y queridos oyentes, una línea muy narrativa, muy presente, muy constante, y el tema de la glorificación. No sé, pero es algo que me llama fuertemente la atención de estos pasajes del domingo. Sí, nos llevan en un caminar, recuerden, es hacia la resurrección. Y por eso viene la quinta etapa del duelo, que es la aceptación. Entonces vamos al quinto momento de la lectura del Evangelio de este domingo. Cuando rodaron la piedra, Jesús, mirando al cielo, exclamó: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé muy bien que me escuchas siempre. Si hablo así, es por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Terminada esta oración, exclamó Jesús con voz potente: Lázaro, sal fuera. El muerto salió del sepulcro, tenía las manos y los pies vendados y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: quítale las vendas para que pueda andar. Esa aceptación. A mí me encanta esa frase: quítenle las vendas para que pueda andar. En mi Biblia dice: desátenlo y déjenlo ir. Me parece una frase simpática en esta Biblia: desátenlo y déjenlo andar, o desátenlo y déjenlo ir. Pero recoge con esta oración, recoge Jesús todo lo que había mostrado en el capítulo, todo eso que había mostrado. Padre, te doy gracias por haberme escuchado, yo sé que me escuchas siempre, pero lo he dicho por ellos. Desde el versículo 4, volviendo allá, vuelve y juega, es que lo he dicho por ellos. En el versículo 11, cuando muestra Lázaro duerme, pero voy a despertarle, es que lo estoy haciendo es por ustedes, y se los dice luego en el versículo 15, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, y es lo que va a señalar, para que crean. Sí, la frase es exactamente la misma,
tanto en el versículo 15, para que crean, como por estos que me rodean, para que crean, versículo 42. Entonces, también hay una línea que atraviesa todo, y es el creer en Jesucristo. El creer que es la vida eterna. El creer que la muerte, que la vida no termina con la muerte, sino que hay más, para que crean que me has enviado. Un tema también transversal en todos los elementos, porque con María Magdalena, con la mujer samaritana también está el creer. No te he dicho que si crees, aquí con creer, con el ciego de nacimiento, ¿quién es él para que yo crea? ¿Quién es él para que yo crea? Lo estás viendo frente a ti. Creo, Señor. O sea, está toda una línea también de para qué se manifiesta la gloria de Dios en tu vida, para que tú creas. Y creer no en el sentido de opinión, sino en el sentido de adhesión, ¿no? No es el de opino que Jesús es la resurrección y la vida, sino creo, me adhiero, me pego a eso. Es una experiencia que atraviesa la muerte, pero que supera la muerte y va más allá, porque llega a tener una vida plena con Dios, una vida de constante aprendizaje y crecimiento en Jesucristo. Y llama mucho la atención personalmente, Manuel, además del detalle que tú situabas del verso 44, ¿sí? Quitarle las vendas para que pueda salir. A mí me llama mucho la atención también la oración de Jesús, ¿no? La oración de acción de gracias, y creo que aquí, Manuel, en el verso 42 está la respuesta a lo que había hecho Jesús ya en el verso 4. Yo sé muy bien que me escuchas siempre, hablando del Padre. Si hablo así es por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Creo que hay un elemento bien interesante que rescata finalmente esa intencionalidad de Jesús. Si te parece, Manuel, vamos al cierre, que ya el tiempo en radio y en televisión se vuelve oro. Dice el verso 45 y sería nuestro cierre. Al ver lo que Jesús había hecho, muchos de los judíos que habían ido a visitar a María creyeron en él. Ahí está. Concluye el creyeron en él. Concluye en ese verbo maravilloso, supremamente dinámico en el Evangelio de Juan. Como 76 veces está ese verbo. Sí, más de 70. Más de 70 veces está ese verbo creer. Y así termina en el capítulo 20, ¿no? Para que creyendo en él tengan vida y vida en abundancia. Entonces aquí están todos los judíos que habían creído, los discípulos, Marta y María. Se crea una comunidad que cree en la vida, y es una comunidad en torno a la vida de resucitados, sí, claro, pero es a la vida misma, en torno a Jesucristo, que es la vida, la resurrección y la vida, como se ha mostrado él. Y allí es la vida lo que le da cohesión a la comunidad. Tal vez la muerte dispersa, la vida le da unidad, cohesión y apertura a la comunidad, para descubrir siempre las nuevas maneras como Dios actúa, el Dios de la vida. Qué interesante, Manuel, porque si nos trasladamos entonces del capítulo 11 al 21, o al 20 y al 21 del mismo Evangelio, vamos a encontrar lo que tú dices: la muerte dispersó a los discípulos. Todo ese relato que arranca en el capítulo 15, con el 14, que arranca con el discurso de despedida, y que luego termina con la pasión, muerte de Jesús, pues viene la dispersión de la comunidad. Pero como en torno a la resurrección nuevamente vuelve y se configura la comunidad. Esto podría ser un preludio, este último versículo 45, de eso que vendrá posteriormente, y que es una comunidad que se construye en torno a la vida. Manuel, un cierrecito para despedir este comentario del Evangelio de hoy. En esa línea que hemos seguido nosotros, tanto exegética como pastoral, nos queda reconocer que después de la vida hay vida. Hay unos paradigmas o frases tradicionales que debemos cambiar. Decíamos que después de la vida no hay nada, o que después de la vida hay muerte. No, aprendamos esta: después de la vida hay vida, y es la que nos congrega y nos une en comunión con Dios. Amén. Profe Manuel, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, en nuestro viernes de Biblia para la comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto, que cada semana trae aquí invitados especiales, invitados que son profesores del Instituto Bíblico, de la Facultad de Estudios Bíblicos,
y que nos comparten su conocimiento y su experiencia, pero también su fe a través de este comentario dominical. Para todos una buena noche, que el Señor los bendiga y desde ya vayámonos preparando para nuestra Pascua 2023, una Pascua que nos recuerda este camino de la vida, que es desde donde se deben de construir nuestras comunidades de fe. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana.